Entreacto Cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas, por cierto, en todas partes del mundo. Gracias por querer compartir con nosotros estos minutos. Digo buenas tardes, pero también puedo decir buenas noches, buenos días, depende dónde están escuchándonos en este momento. Lo cierto, y esto sí que es cierto, es que este es el segundo entreacto del mes de agosto, en este viernes 14 de agosto, transmitiendo desde Montevideo para todo el mundo y por supuesto para Uruguay, con muchísimas novedades de todo tipo y color en materia de cine y de cultura en general, como vamos a poder apreciar en la tarde de hoy desde Montevideo a través de Radio Centenario 1250 kHz de su dial. Lo que privilegiamos ahora, puesto que en el día de ayer confirmamos 100% todas las fechas, es anunciarles, amigos, que ya está la lista de festivales que tenemos en el segundo semestre del año 2026. Lista de festivales en materia de cine, fundamentalmente. Ya los tenemos fechados y tenemos que decir que vamos a dar las fechas exactas de aquellos por los cuales o de los cuales hemos nosotros recibido información directa. Hay más festivales de cine que se van a hacer en Uruguay, pero no estamos confirmando fechas, ni tampoco nos ha llegado a nuestra casilla de mail o WhatsApp la información pertinente. Por lo cual, y dado que el año pasado y este año también hemos cometido algunos errores por dar algo así como lo que ahora se llama noticias falsas, no vamos a transmitir nada que no llegue a nuestra casilla de correo o a nuestro WhatsApp. Dicho esto y aclarado esto pertinentemente, puesto que hay otros festivales, además de los que vamos a nombrar en apenas algunos segunditos por y para ustedes, les tengo que decir que está confirmado que el próximo 16 de septiembre, o sea, falta menos de un mes, y hasta el 19 de septiembre, inclusive en la ciudad balnearia, capital balnearia del Uruguay, Punta del Este, en el centro mismo, en el centro de la ciudad, en un espacio que tiene la alcaldía, que es un multiespacio que tiene exposiciones, biblioteca y también salas de cine, se va a realizar una vez más, con más de una década en su trayectoria, CineFem. CineFem es un festival dedicado a la mujer del mundo y no únicamente mujer uruguaya. Pueden participar cortos, mediometrajes y largometrajes de todas partes del mundo. Hay todavía algo de tiempo para inscribirse, anímense, aprovechen. Ya hay una programación estándar que vamos a ver de películas que se van a dar fuera de competencia. Y es un festival, el único que yo conozco aquí en nuestra República Oriental del Uruguay, que está dedicado a la mujer, tanto en la temáticas que tienen que ver con lo femenino, como en lo que tiene que ver con la dirección, producción hecha por el sexo mal llamado sexo débil. Nada que ver, todo lo contrario. Este festival Cinefem empieza el miércoles 16 de septiembre y termina muy, pero muy tarde, el 19 de septiembre, y el 20 hay revisión de las más importantes películas que se han dado en este festival, o sea, las triunfadoras, las ganadoras en las diferentes categorías, iberoamericana, internacional, cortometrajes y también en lo que tiene que ver con otros premios que el festival decida otorgar, como por ejemplo puede ser el premio del público. Dicho todo esto y diciendo que el Cinefem es en entrada enteramente gratuita, esto es muy importante, se da ahí nomás en Gorlero y la parada 30, a escasos 3 cuadras de la terminal de ómnibus. Los invitamos y vamos anunciando ya que se va a realizar y en su momento tal vez hagamos la cobertura y por supuesto a lo que lo estamos anunciando podemos tener una visión crítica del mismo. Esto es para septiembre. Además, acaban de confirmar que el 16 de octubre y no de septiembre, atención, octubre 16,
viernes, hasta el 19 de octubre, domingo, vuelve una nueva edición de Piriápolis de película después de más de 2 décadas en el cartel internacional de los festivales del Uruguay, un festival que dura 3 días, pero que tiene un enorme apoyo no solo de Piriápolis y la gente que vive allí y todos los balnearios de las paradas de Piriápolis, sino que ha logrado conquistar el corazón del público, tal vez por hacerse o darse en el Argentino Hotel, un lugar un tanto icónico, emblemático de esa ciudad balnearia, de la clase media uruguaya que lucha desesperadamente por subsistir a los embates económicos. Lo cierto es que Piriápolis de película es un verdadero éxito de público y también de crítica. Trabaja, en este caso particular, va a trabajar en 2 salas y que van a estar a full, porque el año pasado hubo 3 salas, estaban llenas, repletas prácticamente en todas las funciones. Este año, con 2 salas, bueno, va a ser realmente impactante el festival, la cantidad de público que vamos a tener. Está convocada prensa argentina y no únicamente bonaerense, prensa brasileña. Hay films de todo esto que podemos llamar el Mercosur y extensiones, y por supuesto invitados internacionales que luego nos harán llegar una información más precisa la gente de prensa y propaganda del Argentino Hotel o el programador, el señor Alejandro Yangochán, que también es director de este Festival Piriápolis de película, que es un verdadero, digamos, hito en la cartelera de festivales y que apoya mucho y muchísimo el cine independiente en toda la región. De hecho, hay que decirlo, los brasileros se desesperan por estar en Piriápolis de película, por meter películas fundamentalmente gauchas o gaullas de Río Grande y también de Santa Catalina, gente que participó en el FAM en septiembre y que quieren llegar a Piriápolis de película en 16 de octubre al 19 de octubre, con entrada enteramente libre y gratuita, y ya a partir de las 14 horas del viernes 16 hasta muy entrado el domingo 19 tendremos mucho, pero mucho cine para ver y empacharnos. Dicho esto, también anunciamos para noviembre vamos a tener tiempo, mucho tiempo para poder dar difusión. El próximo miércoles 25 de noviembre hasta el 30 de noviembre, prácticamente cerrando el mes de noviembre, atención a aquellos que tienen una ópera prima, o sea, una primera película, ya sea cortometraje, largometraje o mediometraje, quieran presentarse, por favor, si no se ha estrenado, háganlo. Se hace en lo que viene a ser el Festival Latinui Ópera Prima, Brasil, Argentina y Uruguay. Comienza el próximo 25 de noviembre y bueno, están esperando los directivos del festival, el equipo que lo organiza, son 4 o 5 personas básicamente, películas para poder estrenar en la ciudad balnearia, también de Punta del Este, para engalanar una vez más a ese hermoso departamento que es Maldonado. Esto va a ser a partir del 25 de noviembre. Tienen tiempo, gente, tanto de Uruguay como del mundo, para hacer películas, hacer óperas primas y presentarlas. Dicho esto, con el apoyo invalorable del equipo de Centenario en la parte de lo que vendría a ser la cabina técnica, vamos a hablar de algunos de los estrenos que hemos ya, por supuesto, anunciado en la semana próxima pasada, por lo cual tenemos todo el derecho del mundo a dar nuestra opinión crítica. Llegó con importante apoyo de la prensa y de las promociones de todo tipo la película El Día de Bajo Presión, un film de Anthony Marras, un individuo director de la industria especializado en cine de acción, pero con contenidos emocionales interesantes. Se puede decir que este es un drama bélico, muy dramático, trágico. Es una coproducción norteamericana y del Reino Unido del 2026, donde en apenas 100 minutos se intenta mostrar muchos o algunos dilemas no demasiado publicitados que precedieron al famoso día D, vale decir, cuando las tropas aliadas buscaron desembarcar en las playas de Normandía, en Francia, para liberar a Francia de la ocupación nazi y luego ir hasta Berlín
para dar la victoria final en la Segunda Gran Guerra Mundial del siglo pasado, tendremos que decir ya. Bueno, esta película no es un film bélico de acción 100%, sino que más que nada es un encuentro entre dos mentalidades. Una, por un lado, la mentalidad militar, encabezada por el general Brenda Fraser, que va a ser de un general, Brenda Fraser, que va a ser nada más y nada menos que Dwight Eisenhower, Dwight D., como el día de Eisenhower, que luego va a ser presidente de Estados Unidos, y un hombre, un capitán del ejército británico que es un número uno en lo que tiene que ver con pronósticos meteorológicos, algo que hoy en día está bastante de moda, que es bastante fácil de hacer o llevar adelante debido justamente a los importantes avances en materia satelital. Pero en aquel momento, hablamos de 1944, hacer un pronóstico meteorológico era para gente experta en cálculos de tipo analógico, ver mapas isométricos, intentar evaluar qué puede pasar con el cielo en un lugar de clima muy cambiante como lo sería el Canal de la Mancha. Y acá se da este enfrentamiento con mucha atención entre lo que dice este señor capitán James Tack del ejército británico. Hay también un meteorólogo del ejército norteamericano que está absolutamente en contra de lo que dice el experto británico, y en el medio está Dwight Eisenhower, protagonizado por Brendan Fraser, que está muy bien caracterizado, un poco más, tal vez más alto y obeso de lo que era en realidad Eisenhower, pero da perfectamente con el papel, y se arma esta película que intenta mostrarnos varios de los miles de dilemas que hubieron tras esta invasión, la invasión más grande que se conoce en materia militar, que reunió a tropas de muchos países aliados y que fue una verdadera apuesta hacia el futuro. Como guiñado y como colorario aparece Damian Lewis. Damian Lewis fue el famoso teniente, un famoso teniente que de paracaídas en la 101 aerotransportada, que saltó unas horas antes de la invasión del día D detrás de las líneas enemigas, intentando desbloquear todo lo que sería abastecimientos, tanto bélicos como de otro tipo, para que el ejército nazi no tuviera la posibilidad de repeler al ejército aliado. Damian Lewis fue el protagonista de la serie Band of Brothers, que es muy importante verla, no solo porque es una estupenda serie bélica, sino porque además inaugura con calidad cinematográfica las series televisivas a comienzos del siglo XXI, en el cual ya estamos total y completamente sumergidos en el streaming y en las series, pero eso se lo debemos a gente como Tom Hanks, a gente como Steven Spielberg, y por qué no, a Damian Lewis, que protagonizó al legendario Richard Dickey Winters, este teniente que saltó detrás de las líneas, que tuvo que improvisar, ser un jefe de pelotón y destruir algunos cañones que hacían muy difícil el desembarco aliado. Dicho esto, entonces, recomendando la película, un buen pasatiempo, El Día D, bajo presión, ideal para la gente interesada en el cine de acción. Hay que decir que está muy correctamente realizada, la película Frágil como Cristal. Marco Valenti, este uruguayo, realiza su justamente ópera prima sobre una historia con mucho romance, una historia de mucho amor. Está muy bien llevada la situación entre los personajes centrales, esta historia de ficción y realidad que se entremezcla mientras uno de ellos escribe teatro. Bueno, el señor joven de apenas 27 años, Marco Valenti, que es todo un talento, me parece, viene del teatro. Entonces, de alguna forma u otra, el teatro le está pegando y pone personajes que tienen que ver con el teatro. Y también está magistralmente fotografiada de fondo la ciudad de Montevideo, que parece una mega city por momentos y por otros momentos no parece Montevideo. Como primer acercamiento a un cine que pueda hacer el señor Marco Valenti, esta película nos da la posibilidad justamente de apostar por este joven realizador y por lo que vaya a hacer. Y obviamente, Frágil como Cristal se suma
a un estupendo documental que ya está en cartelera desde hace por lo menos 3 semanas, que tiene que ver con, bueno, las presidiarias uruguayas, y que es muy fuerte de ver por momentos, aunque se resuelve en forma muy inteligente, que es Cuerpos en Tránsito. Y antes de pasar a escuchar un poco de música y a una nota que tenemos preparada por y para ustedes en exclusivo, tenemos que decirle que no dejen de ver la película colombiana Un poeta de Simón Mesa Soto, sobre todo los jóvenes que escriben, que hacen poesía, que les interesan las letras. Bueno, hay que pensar que no siempre uno por escribir va a triunfar, que no siempre la vida de uno va a cambiar por dedicarse al arte. No siempre al hacer arte se triunfa y se logra un gran éxito como para solventar los gastos y para salir del oficio que tiene que llevar adelante. Esta película nos habla un poco de justamente aquellos que hacen arte y no logran triunfar en el arte. Está muy bien el diseño de producción y lo que allí se muestra. Y también está muy bien la música de 2001 Odisea del Espacio que vamos a escuchar ahora, y también las palabras que nos va a decir un psicólogo y psicoanalista argentino llamado Alejandro Bufadossi, que la audiencia de Radio Centenario ya conoce, puesto que fue entrevistado en A Decir Verdad, en la mañana de Radio 36, hace apenas unas semanas. Acá a este psicoanalista le preguntamos, y él nos respondió a su manera, básicamente, cuál es la importancia que puede tener el arte para el desarrollo de una mejor y correcta salud mental, o cómo puede el arte ayudarnos a vivir mejor y demostrar que el mundo del arte y el entretenimiento, por ejemplo, cinematográfico o teatral, no es simplemente un juego burgués de vanidades, ni nada por el estilo, sino que tiene que ver también con la posibilidad de proyectarnos, vernos y hacer una vida bastante mejor. Dicho esto, vamos a la música y luego escuchamos las palabras del catedrático, muy catedráticas, de Alejandro Bufadossi. Voy a hacer una articulación entre psicoanálisis, cultura y arte en algunas vertientes en particular porque son temas muy amplios, así que este es un primer acercamiento con algunas articulaciones. Voy a tomar principalmente a Sigmund Freud, quien fue el padre del psicoanálisis y quien realizó unos desarrollos muy interesantes en un texto que, a criterio mío, puede ser apreciado por cualquiera, aunque tenga algún que otro término y tecnicismo del campo del psicoanálisis, que se llama El creador literario y el fantaseo. Ahí Freud habla de los poetas, pero nosotros vamos a tomarnos una licencia artística y en vez de poetas vamos a pensar en artistas en general. Freud nos explica que el artista crea un mundo de fantasía, pero que se toma muy en serio, porque pone ahí grandes montos de afecto. ¿Qué sería una fantasía? Una fantasía, siguiendo el diccionario, es una facultad humana de poder reproducir, por medio de imágenes mentales, hechos pasados o futuros. Y yo agrego también que han sucedido o que se desea que sucedan o que también se desea que no sucedan. Volviendo a Freud, él propone que en las fantasías siempre hay en juego una insatisfacción. Los deseos insatisfechos son las primeras y principales fuerzas de las fantasías, y cada fantasía en singular se puede pensar como un cumplimiento de deseo, como una rectificación de la realidad que resulta insatisfactoria. Si nosotros conociésemos las fantasías de los otros, en el sentido de también los deseos que los otros tienen y cómo estas fantasías intentan cumplir tales deseos, difícilmente nos resultaría placentero o nos gustaría de conocerlo. Probablemente esas fantasías que nosotros no le contamos a las demás personas y que las tenemos muy guardadas dentro de nosotros, esas fantasías más profundas que nos dan mucho pudor en cierto sentido, ¿no? Y que en un espacio de terapia psicológica quizás luego de muchos meses o de muchos años nos atrevemos a contárselos a nuestro analista o profesional que nos atiende. Bueno, si conociésemos esas fantasías del resto, probablemente nos escandalizarían o al menos nos dejarían en cierto sentido impactados. Lo que propone Freud es que el artista pone entre nosotros sus fantasías, pero que curiosamente tienen un efecto
radicalmente distintos, porque estas nos generan un enorme placer en esa puesta en escena, ¿no? Y ahí Freud dice, ¿cómo el artista consigue ese efecto que, vuelvo a decir, siguiendo a Freud, ¿no? Cuando conociésemos las fantasías de otras personas de forma cruda, no nos gustaría o no nos resultaría agradable. Bueno, Freud propone que el ars del poeta consiste en dos recursos. El primero, que no es el más importante, pero que sí vale la pena mencionar, es un recurso estético, que es de alguna manera el envoltorio, ¿no? que pone en juego el artista su arte. Que sí, que suma y que genera cierto placer o cierto disfrute, pero que no es el más importante. Y aquí entra la segunda cuestión, que es la más importante, que genera el disfrute a nivel de lo que es la producción artística del espectador, que es lo que Freud llama como prima de incentivo, que es a través de procesos vinculados a lo que es la identificación, nosotros encontramos en la producción artística una resonancia con nuestras propias fantasías, con algunas que quizás nosotros pensamos a nivel consciente, pero muchas que están a nivel inconsciente o que se encuentran reprimidas. Entonces, esto posibilita la liberación, citando a Freud, ¿no? La liberación de tensiones en el interior de nuestra propia alma, de hacernos gozar sin remordimiento ni vergüenza algunos de nuestras propias fantasías. Esa capacidad de resonancia, cuando el artista logra poner en juego, a través de sus propias fantasías, las fantasías del resto. Y en este sentido, en la producción artística, cuando hablamos de fantasías, vamos un poco más allá y no solamente se pone en juego las cuestiones que nos resultan insatisfactorias y que buscamos satisfacer a través de las fantasías, sino también se ponen en juego muchas veces las penas que nosotros tenemos, las heridas más profundas, en el cual el arte puede ser tanto para quien lo produce como para quien lo está viendo, apreciando, puede ser un intento de elaboración cuando la palabra o el pensamiento no resultan suficientes para elaborar padecimientos profundos, difíciles, heridas muy duras, cuestiones traumáticas que tenemos. Por eso también muchas temáticas, cuando se ponen en juego a nivel artístico, que en sí mismas son penosas, como las tragedias puras, cuando hay finales muy duros, muy tristes, pueden convertirse de todas formas en fuentes de placer para el auditorio o para el artista también. Y en este sentido, un colega argentino que se especializa en temáticas vinculadas al arte y a la sublimación, Matías Brzezowski, él insiste en proponer al arte como una vía de expresión, como unas vías de expresión más completas que nosotros como seres humanos tenemos. Y él muchas veces cita una frase de una escritora que, a criterio mío, es una selección excelente que hace Matías Brzezowski, que la frase es: el arte es eso que sabe de mí más que yo. Y por último, yendo a una articulación entre arte y cultura, cuando hablamos de cultura, la cultura no se sostiene únicamente por sus leyes o por sus instituciones, sino también por las formas que esta cultura puede tener para representar aquello que la atraviesa. Conflictos, pérdidas, ideales, deseos, también a veces incluso contradicciones. Y en este sentido, siguiendo a Matías Brzezowski, el arte constituye uno de los posibles lenguajes privilegiados, donde un artista pueda lograr transformar una experiencia singular en una creación. La cultura también puede encontrar ahí un modo de pensarse, también de transmitir su historia y de seguir elaborando aquellas cuestiones que de otro modo permanecerían en silencio y sería imposible de poder expresarse. Y con este importante invitado de la tarde de hoy, viernes 14 de agosto, nos vamos despidiendo, deseándoles a todos lo mejor posible y nos reencontramos, si ustedes quieren, por supuesto, la semana entrante. Hasta luego. Fernando Palumbo vuelve a la Centenario el próximo viernes a las 5 de la tarde, cuando el sol ilumine nuevamente el entreacto cultural.